Bueno, pues nada, muy breves palabras, simplemente para dar la bienvenida a todos. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Ana Criado, a Esther Vidal, a Catalina Llull, a don Pablo Rodríguez, pues la presencia y la asistencia en esta calurosa tarde de julio, para que destinen su tiempo para que podamos ampliar conocimientos en un ámbito tan importante como es la de mediación. Recordar un poquito que el Colegio de Economistas se constituyó en diciembre del año 1979, recogiendo los esfuerzos y actividades desarrolladas por un pequeño grupo de profesionales desde el año 1968, y con el paso de los años pues, han ido ampliando sus servicios a los profesionales de la economía y la sociedad balear. Uno de los servicios que el colegio puso en marcha es el de la mediación civil, mercantil y concursal. Bueno, pues tras la aprobación de la ley, que seguramente hablaremos de ella hoy, la ley 5/2012 de 6 de julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles, pues bueno, pues se han realizado verdaderos esfuerzos para favorecer su implantación. A raíz de ello, justamente hace 5 años, el Colegio de Economistas hizo una apuesta firme por la mediación, creando el Servicio de Mediadores Economistas de Baleares, y en este tiempo hemos percibido la evolución de la misma, y se constata que poquito a poco, muy poquito a poco, esta herramienta alternativa de solución de conflictos va calando. Si bien es cierto que nuestra cultura, tenemos que ser realistas, es poco dada a resolver las discrepancias de forma voluntaria y no litigiosa. No obstante, pues, los agentes económicos, pues poquito a poco, se están planteando la solución de conflictos acudiendo a la mediación, y de hecho empieza a ser habitual, o por lo menos yo lo he percibido así, en los contratos mercantiles, el que se establezca la cláusula voluntaria para optar a la mediación en caso de disputa entre las partes. Esto, además, pues profundizando un poquito en que en los últimos años el nivel de litigiosidad ha aumentado de una manera pues, abrumadora, llegando a colapsar algunos tribunales. Por tanto, la mediación creemos que es una fórmula a explotar y a conocer como vía alternativa para resolver los conflictos. Yo creo que con los magníficos ponentes que tenemos esta tarde adentraremos un poquito en el tema de la mediación. Simplemente pues agradecer a todos los asistentes y una vez más a los ponentes. Muchas gracias por todo. Pues muchísimas gracias, Salvador. Y bueno, vamos a empezar con Catalina Llull Riera, que es coordinadora del Servicio de Mediación Intrajudicial y de INCA, creo recordar, ¿no, Catalina? En INCA es... ¿Perdona? Espera, espérate, que te... ¿Me dime. oyes? Sí, cuéntame. ¿Me oyes? Sí, que hemos empezado en INCA, todavía no hemos... estamos en camino. Vale, muy bien. Pues, estamos en camino. Catalina es abogada y además es mediadora y bueno, nos va a... ¿Cómo se llega a un servicio de mediación intrajudicial en INCA? ¿Qué pasó para que llegarais hasta ahí? Cuéntanos. Bien, vale, estamos en Manacor. En INCA todavía no hemos llegado, ¿vale? Y bueno, antes de contestar a tu pregunta voy a dar las gracias, si me permites, a Salvador, al Colegio de Economistas y al CEMED, ¿no? Y un placer estar esta tarde con Esther y con Pablo y con todos vosotros. Y ahora sí contestar a tu pregunta, Ana, y decirte que ¿cómo? Pues mira, la verdad es que una de las cosas, de las características básicas entre muchas, de la mediación, era su flexibilidad, evidentemente, y su simplicidad, en el sentido de que simplemente es una práctica más adecuada y, por tanto, más eficaz para la resolución de ciertas controversias, ¿no? Y si me permitís, voy aquí a compartir pantalla con ustedes y así os entretenéis un poquito más. Hay dibujitos y chistes, ¿no? A ver si me sale. Un momento. Ahí. ¿La comparto ya? Sí, claro, se ve perfectamente. Vale. Pues mira, en cuanto a esta adecuación de la mediación, os cuento una pequeña historia que se inicia en 1906 y es que Roscoe Pound en 1906 era el decano de la Universidad de Nebraska, posteriormente lo fue también
de la Universidad de Harvard, ¿no? Y fue el encargado de hacer un discurso en la Asamblea Anual de la Abogacía Estadounidense que tituló Las causas de la insatisfacción popular con la Administración de Justicia. Estoy hablando de 1906. La enumeración de estas causas, después de 130 años desde la independencia del Reino Unido, y entre ellas, y en opinión de Roscoe, una excesiva actitud confrontativa de los abogados, hizo mella, ¿no?, en la abogacía congregada en aquella asamblea. Posteriormente, en 1976, se organizó lo que se denominó la Conferencia de Pound en honor a Roscoe y estaba presidida por el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, el juez Burger. Allí asistieron más de 200 profesionales de diferentes disciplinas, magistrados de tribunales federales y estatales, fiscales, abogados, profesores de universidades, y el objetivo era reflexionar sobre la creciente litigiosidad como carga inasumible de un futuro, ¿no?, en vistas de realizar una anticipación sistemática de soluciones basadas en la existencia de otros procedimientos probablemente mejor adaptados, más flexibles para la resolución de las controversias de los ciudadanos. Pues bien, en esta conferencia varios expertos abordaron la posibilidad de complementar el sistema de justicia con otros mecanismos, además de buscar medidas para hacerla más rápida y más económica, digamos, ¿no? Entre ellos el profesor Sanders, quien expuso que existía una rica variedad de procedimientos que en solitario, combinadamente, podían ofrecer una resolución de conflictos mucho más efectiva. Para ello, señalaba que era preciso conocer las características no solo del procedimiento, del procedimiento judicial, sino también de estos otros procedimientos, la mediación, la conciliación, la negociación, etcétera, ¿no? Y también que se podía establecer una serie de criterios objetivos o racionales para determinar qué asuntos debían quedarse en el procedimiento judicial y cuáles podían ser procesados y derivados hacia otros más adecuados para la resolución de la controversia en sí, ¿no? Algunos de estos criterios eran, por ejemplo, la relación entre personas en disputa, la cuantía del asunto, la necesidad de rapidez en la resolución, etc. El valor excepcional del profesor Sanders, de lo que allí planteó el profesor Sanders, estriba en la introducción, por una parte, del concepto de adecuación del procedimiento y, por otra, la construcción ideal de un sistema de procesamiento de conflictos, el tribunal multipuertas, ¿no?, el multi-door courthouse, en el que cada puerta sería un sistema de resolución. El concepto básico del tribunal multipuertas, a partir de esta conferencia de Pound, cogió protagonismo en la Organización de la Justicia en Estados Unidos, en Canadá y en los países anglosajones. En la actualidad lo tenemos en muchos países de Europa, sobre todo en la parte norte de Europa, y es un modelo a desarrollar en todo el ámbito europeo. Ya os contará Pablo, ¿no? Ya veréis el sistema multipuertas que gestiona Pablo en su juzgado, el juzgado titular, que me parece muy importante y muy interesante. Voy a seguir con una mención a los ADR. ADR es el acrónimo inglés de Alternative o Adequate Dispute Resolution, es decir, sistemas o métodos alternativos como la mediación, el arbitraje, MASC en español, ¿no? Estos sistemas de gran tradición, como digo, en los países anglosajones, tratan de promover que el hecho de acudir a los tribunales sea considerado como el último recurso de las partes o de las empresas, ¿no?, de las partes que tienen conflicto. Los ADR buscan, como aquí veis, promover soluciones más eficaces, rápidas y menos costosas que las de la justicia tradicional, ¿no?, y más adecuadas teniendo en cuenta las características de los diferentes conflictos. Si acudís a la página web de la Red Judicial Europea, recoge unos cuantos, ¿no?, como el Defensor del Pueblo o Ombudsman. En nuestro sistema tenemos el Defensor del Pueblo, el Defensor del Paciente, el Defensor del Consumidor, ¿no? Recogería las quejas de los ciudadanos en relación a los servicios prestados por organismos públicos o también por empresas privadas, ¿no? Y quería hacer mención a un recurso, a esta figura del Ombudsman que se está utilizando en Europa, no sé si todavía ha llegado a España, pero como un recurso interno organizacional de la propia empresa y está demostrando mucha eficacia en la prevención y en el tratamiento de los conflictos internos en las empresas. Los reguladores serían creados por ley, aunque actuarían independientemente de los gobiernos, tienen funciones muy específicas
El arbitraje, conocemos el arbitraje, es una alternativa a los tribunales. El laudo arbitral tiene dos características fundamentales, que es vinculante y firme, por lo tanto, cerraría la puerta a poder acudir a los tribunales de justicia ordinaria. La mediación, la posibilidad de llegar a acuerdo entre las partes con la intervención de este tercero, imparcial y neutral, y en este caso no se cerraría la puerta al acudir a los tribunales si no se llegara a la solución facilitada, ¿no? La evaluación imparcial es para asuntos jurídicamente muy complejos. La conciliación, esta intervención del tercero con un informe o una propuesta de resolución, el peritaje en que las partes se ponen de acuerdo en la necesidad de una evaluación, ya sea de un punto concreto del asunto o del asunto en su totalidad, la investigación imparcial para asuntos de una complejidad técnica elevada, el MED-AP, mediación y arbitraje, en que las partes acuerdan acudir a mediación y en el caso de que no lleguen a acuerdos, acudirán al arbitraje. Aunque en el comercio internacional, al igual que ocurre en los diferentes ámbitos, la mediación sea el paradigma de los ADR, se utilizan, además de estos métodos, otros mucho más específicos como la adjudication o el mini trial, ¿no? Pero cada uno de ellos está diseñado para prevenir o dar solución a concretas situaciones conflictivas que se presentan en el comercio y en otros ámbitos, ¿no? Y gozan de unas características propias que los hacen más adecuados teniendo en cuenta las controversias. Vamos a ver concretando qué tenemos, ¿no? Me gustaría puntualizar mi opinión sobre la mediación. Entiendo que la mediación tiene su espacio natural en la convivencia, en las relaciones, ¿no? En el ámbito privado. Inicialmente la iglesia, la familia, la escuela o el policía de barrio, ¿no?, ocupaban un espacio en la gestión de los conflictos sin que se interviniera, digamos, de una manera formal, ¿no?, la administración de justicia. Entiendo, en mi opinión, ¿no?, incluso que la mediación conectada a los tribunales debe servir para fomentar la mediación prejudicial, dejando al propio proceso judicial como último mecanismo de resolución. Dicho esto, y partiendo de un diferente desarrollo histórico, jurídico en democracia de los países, de los diferentes estados, ¿no?, tenemos que en la actualidad, en el siglo XXI, los ciudadanos exigen de sus funcionarios, exigen de sus estados una justicia no solo justa y transparente, sino también rápida, con un coste adecuado y con una eficacia efectiva, ¿no? El principio de acceso a la justicia es fundamental y uno de los objetivos claves en la Unión Europea y de los Estados miembros también, ¿no? Precisamente para establecer ese espacio de libertad, seguridad y justicia en el que los particulares puedan ejercer sus derechos y no se vean disuadidos en este ejercicio. Y estos derechos deben incluir la promoción y acceso a procedimientos adecuados de resolución y no solo el acceso al sistema judicial, ¿no? En este sentido podemos distinguir, me creo conveniente distinguir entre la mediación o los ADR intrajudiciales y los extrajudiciales. La mediación intrajudicial sería aquella que se encuentra vinculada a los tribunales, puesto que trae causa de la previa sugerencia o derivación del juez, una vez iniciado ya el procedimiento judicial, ¿no? Y los ADR o mediación extrajudicial sería aquella que se desarrollaría al margen del proceso judicial. Entiendo que sería de desear una interrelación dinámica entre la mediación y, por ejemplo, el proceso civil, ¿no? Actualmente existen ciertas incertidumbres, ¿no?, en esta interrelación que hacen que, aunque las partes consideren que es más adecuado uno u otro procedimiento, algún ADR, ¿no?, al final tienen la opción, optan por el proceso civil tradicional debido a estas incertidumbres. Por otra parte, no tenemos en nuestra sociedad una cultura de la mediación, no estamos acostumbrados, ¿no?, pero se aprende y para ello necesitamos unos incentivos claros al alcance de la ciudadanía. Se requiere una administración sensible que pueda dar al ciudadano una información fácil y de calidad sobre estas otras maneras de gestionar los conflictos, ¿no? Creo que tenemos una democracia lo suficientemente avanzada, capaz de resolver sus propios conflictos, evidentemente con pleno respeto a los derechos consolidados, y que se requiere un esfuerzo no solo del ciudadano, sino también de los operadores jurídicos, para que la justicia en sus diversas formas, ¿no?, sea efectivamente un derecho tenido como tal por los ciudadanos.
El impulso a este respecto desde Europa es claro ya desde 1986, con la recomendación al respecto del Consejo de Europa, posteriormente con la reunión también del Consejo en Tampere en el 91, después e incluso en el propio Tratado de la Constitución de la Unión Europea, artículos 61 y 67, en el 2000, con las conclusiones para la mejora del acceso a la justicia, el libro verde de la Comisión del 2002, hasta llegar a la directiva del Parlamento y del Consejo de 2008, que fue la que finalmente se transpuso a nuestro ordenamiento jurídico con la Ley 5/2012 y su reglamento, ¿no? De esta ley os va a poder hablar mucho más y mucho más adecuadamente, ¿no?, Pablo, ¿no? Pero sí quería hacer un inciso, y es que la realidad es que en muchas ocasiones las partes se dan cuenta de sus limitaciones cuando ya han entablado la disputa judicial, lo que pone de manifiesto, y repito nuevamente, la necesidad de regular la conexión entre la mediación y el tribunal, con los objetivos de incentivar el recurso de la mediación, con la consiguiente desjudicialización como objetivo, digo, no como objetivo, sino como consecuencia, ¿no?, de determinados asuntos. Garantizar, por otra parte, la efectividad de la mediación derivada de los tribunales y introducir una seguridad jurídica suficiente para evitar determinadas disfunciones. Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial ya nombró la mediación incluso antes de la Ley 5/2012, en el 2008, en el Plan General de Modernización de la Justicia, y finalmente en el 2013 publicó su guía para la práctica de la mediación intrajudicial, que podéis consultar en internet, ¿no?, y que, como no podía ser de otra manera, fue la que guió el proyecto de mediación intrajudicial que se inició en septiembre pasado en los juzgados de Manacor. El Servicio de Mediación Intrajudicial de Manacor surgió por casualidad, casi por casualidad, ¿no?, aunque, como dice Francis Bacon, ¿no?, y también lo creo porque la vida así te lo enseña, ¿no?, la pasión hay que crearla, no esperar a que llegue, ¿no? Y después de haber asistido a un congreso internacional sobre mediación, fui a hablar con Ana Salmerón, la decana de los juzgados de Manacor, hasta hace un mes, ¿no?, y me escuchó. Y de esta escucha surgió el proyecto. Este proyecto se dio a conocer a más de 10 colegios profesionales, creo que eran más de 10 colegios, ¿no?, entre ellos el Colegio de Economistas, que desde el principio apoyó el proyecto, ¿no?, también al Colegio de Trabajadores Sociales, al de Administradores de Fincas, al de Notarios, todos ellos tienen su propio servicio de mediación, al Colegio de Médicos, por supuesto, al de Abogados y Procuradores, etcétera, ¿no? Una vez elaborado el proyecto y a través de Pedro Munar, hola Pedro, catedrático de nuestra universidad, se dio a conocer al presidente del Tribunal Superior de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial. Uno de los objetivos principales que tuve en cuenta para desarrollar el proyecto, tras más de 25 años pisando los juzgados de Manacor, estoy hablando del siglo pasado, en el que los procuradores pateábamos mucho los juzgados y teníamos una relación estrecha con los funcionarios tramitadores de los expedientes, ¿no? Uno de los objetivos, como digo, era que para estos funcionarios no fuera una carga añadida de trabajo. Y para ello simplemente me puse a hablar con ellos. Hablé también con los funcionarios del decanato para ver si podíamos articular, para ver qué medios técnicos tenían, por si podía articularse las delegaciones desde el decanato. Hablé con letrados de la Administración de Justicia, con Catalina Munar, magistrada o juez, que también estaba formada en mediación, y creo que conseguimos organizar un servicio sencillo y efectivo que permite derivar en cualquier momento procesal. Por tanto, va a derivar el letrado de la Administración de Justicia o el juez, dependiendo del momento procesal en que nos encontremos. Simplemente el funcionario va a remitir una ficha al mediador que por turno esté ese día, con los datos de las partes, de los abogados, y también con, si se da el caso, con la fecha del siguiente trámite procesal. Perdón, Catalina, perdona, te quedan 5 minutos. Vale, 5 minutos, ¿vale? Gracias. Perfecto. Vale, gracias. Como digo, en esta ficha estaría la fecha del siguiente trámite procesal. Era importante que la sesión informativa no sirviera para dilatar el procedimiento. Con la recepción de esta ficha, el mediador ya empieza su trabajo, se pone en contacto con los abogados, nos encanta que vengan a la sesión informativa, reconocemos que ellos tienen la relación de confianza con
el justiciable anterior a la intervención del mediador, estamos en mediación intrajudicial, los necesitamos para la homologación de los correspondientes acuerdos y somos conscientes de que ellos actúan sobre el litigio y nosotros sobre el conflicto. Otro de los objetivos era la información. El servicio de mediación únicamente da una sesión informativa gratuita y en sede judicial. Ahora podemos darla también online porque hemos tenido experiencias con un servicio solidario de mediación del que estamos muy orgullosos en tiempos del estado de alarma y atendiendo a las funciones, a las posibilidades técnicas de los justiciables, tenemos acceso a esta sesión informativa. Por último, era importante la multidisciplinaridad y la también interdisciplinaridad de la comediación. Actuamos siempre en comediación. También nos sirve esta comediación para, de alguna manera, los mediadores noveles sean tutorizados con los mediadores que tienen más experiencia. Somos 25 profesionales de distintas disciplinas, psicólogos, trabajadores sociales, criminólogos, estamos esperando una incorporación de una médica, ¿no? Vamos a ver, espera un segundo que vaya a resumir, ¿no? El listado es abierto, cualquier mediador y cualquier entidad de mediación puede formar parte del servicio, simplemente tiene que solicitarlo y el requisito es estar inscrito en el registro de mediadores de la Comunidad Autónoma o del Ministerio de Justicia. Tenemos nuestro propio código de conducta, que es nuestro compromiso. Estamos en Manacor, estamos en camino a Inca, esperamos estar muy pronto en Palma y ya termino. Os dejo, muchas gracias a todos, os dejo aquí con Mafalda, con un chiste de Mafalda, ella dice mucho más en pocas palabras. También aquí tenéis mi correo electrónico y el correo electrónico del servicio para cualquier cosa que necesitéis. Y sin más, muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Catalina, ha sido realmente interesante. Bueno, luego contrastaremos todo esto con la experiencia de Ibiza y entre medias vamos a tener una defensa familiar, o sea que va a estar bastante variado. Me parece muy interesante el hecho que hayáis metido a todos los colegios profesionales y que todos los colegios profesionales trabajen en el ámbito de la intrajudicial en conjunto. Me imagino que las comediaciones también serán entre diferentes disciplinas, ¿no? ¿Los mediadores son de origen de distintas disciplinas o...? No, tenemos economistas, trabajadores sociales, psicólogos, tenemos una médica en curso, criminólogos... Pero cuando comediáis, ¿ponéis mediadores de formación de origen distinta o no? Exacto. Claro. Intentamos estimular la interprofesional, o sea... la multidisciplinaridad de la mediación. Exacto, la interdisciplinaridad. Es una magnífica noticia porque si hay algo que caracteriza y es una riqueza de la mediación es que cualquier persona puede ser mediador, no hace falta que sea una profesión específica. Bueno, me imagino, ¿alguien tiene alguna pregunta? Vamos a hacer al final un turno, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora a Catalina, tenemos unos minutos. Lo podéis escribir o levantar la mano. Abajo a la derecha tenéis reacciones y ahí podéis pues aplaudir o luz verde, o sea, levantar la mano y así os veré. ¿Veis? Sale arriba. Grace, ¿quieres decir algo? Espera, el micrófono, un segundo. Ponte el micrófono, Grace, por favor. Estáis todos silenciados. A ver, Grace. Abajo a la izquierda. Sí, hola. Sí. Hola, buenas tardes. Simplemente decir que una magnífica ponencia, Katy, y más o menos en el timing, ¿cuál sería la perspectiva para que este servicio de Manacor llegue a Palma? No. ¿Puedes repetirme, Grace, que no te he oído bien? Perdona. El servicio de Manacor, ¿cuándo será viable ya en Palma? Vale, mira, te cuento. Iniciamos nuestra andadura en Inca hace ya un par de meses, después ya vino lo del coronavirus y está un poquito así al aire, estamos un poco pendientes de la decana de ahí de Inca, porque te cuento que el servicio lo intentamos implementar a través del decanato para que así puedan tener acceso todos los juzgados y el ciudadano tenga el servicio de mediación independientemente de a qué juzgado le corresponda su demanda, entiendo, ¿no? Estamos pendientes de, ya te digo, cuando esté concluido Inca vamos a ir hacia Palma. Ha habido una primera toma de contacto ya con la decana, súper amable también, con su letrada de Administración de Justicia, que también está enterada del asunto y yo entiendo que sí que tienen los oídos abiertos a esta nueva manera de hacer y no creo que tengamos problema. Esperamos estar antes de final de año allí,
Ojalá, ojalá, Grace, ojalá. Salvador también había levantado la mano. Salvador. No, yo, perdón, simplemente he aplaudido su intervención. Vale, pues muy bien. Todo el mundo Muchas gracias, Katy. Gracias. Siempre tan amable, Salvador, a ti. Pablo, Gracias Pablo, ¿tú también habías aplaudido o solicitabas la intervención? Bien. Bueno, pues de todas formas, al final tendremos otra tanda de preguntas y bueno, ahora vamos a dar la palabra a Esther Vidal Ferrer, que en teoría iba a ser la primera y me he equivocado yo, pero creo que está fenomenal que entre medio de tanto juzgado aparezca la empresa y nos explique cómo es el mundo real fuera del ámbito de los juzgados, que al fin y al cabo yo lo que creo es que la mediación tiene que llegar antes que llegue al juicio, ¿no? Y que todas las personas, antes de iniciar un juicio, intenten una mediación y, por supuesto, si no funciona, para eso están los juzgados y los magníficos jueces que tenemos. No quiero decir nada, pero es verdad que es así, que la mediación tendría que llegar a la ciudadanía para que pensaran antes en un arreglo, por supuesto, siempre con el asesoramiento de un abogado o de un economista o de un profesional, según el ámbito en el que se desarrolle su conflicto. Así es que, Esther Vidal Ferrer, presidenta de la Asociación Balear de la Empresa Familiar, pues te cedo la palabra para que nos cuentes si tiene cabida la mediación en tu mundo. Bueno, en el mundo de la empresa familiar sin mediación o no hay familia o no hay empresa, es decir, que es un elemento indispensable. Bueno, primero de todo agradeceros que me hayáis invitado, sobre todo Grace, que ha sido la persona de contacto a participar en esta ponencia, siendo no perteneciendo a vuestro colegio, pero al final todos estamos interrelacionados, ¿no? Yo voy a intentar explicarles qué espacios de trabajo, de comunicación y de mediación tenemos las empresas familiares y que no tienen las empresas familiares por el hecho de que nosotros somos un binomio indivisible, empresa y familia. Y debemos hacer que convivan en armonía de forma hegemónica para evitar los conflictos en la empresa o conflictos en la familia. Yo creo que todos tenemos muy claro que para que una empresa subsista en el tiempo debe tener una estructura rigurosa, una estructura profesional, debe estar organizada. De hecho, lo acabamos de vivir hace 3 meses. De repente, súbitamente, aparece una pandemia que nos bloquea a todas las empresas y que hay que tomar decisiones rápido corriendo. Las empresas que tenían unos órganos de gobernanza estructurados y rigurosos, pudimos actuar con rapidez y con celeridad ante la pandemia, ¿no? Estamos pues en un entorno laboral cambiante, convulso, muy complejo, pero es que luego en el otro lado de la balanza tenemos a la familia. Una familia que antaño el paradigma de familia eran 2 personas que tenían hijos, pero que hoy en día ese paradigma está totalmente roto y las familias somos muchísimo más diversas, muchísimo más heterogéneas. Tenemos 2 personas que se unen, que tienen hijos, que luego se separan, que se unen a otra que también tiene hijos, que tienen hijos en común, en fin. Complejidad en el entorno laboral y complejidad en las familias obviamente necesita espacios profesionales de trabajo y de comunicación, ¿no? ¿Cuáles son esos espacios que tenemos para trabajar la relación de la familia con la empresa? Pues yo destacaría 4. Para mí el más importante es el consejo de familia. ¿Qué son los consejos de familia? Los consejos de familia son espacios desde el que se ejerce el control familiar del grupo empresarial o de la empresa. Son los espacios en los que se trabaja la estrategia a largo plazo de la familia empresaria. Es decir, en los consejos de familia no hablamos ni de balances, ni de cuentas de resultados, ni de cuentas de explotación, porque todo eso ya lo trabajamos con los consejos de administración, con los comités ejecutivos, con los comités de dirección. Toda esa parte empresarial ya la tenemos trabajada y ya la desarrollamos con esos órganos específicos. Pero ahora necesitamos órganos que gestionen esa relación de empresa-familia y que miren a largo plazo, porque si algo tienen las empresas familiares que tenemos en nuestro ADN es ese valor, esa visión del legado. En mi caso, que pertenezco a una empresa con 99 años de historia, fundada por mi bisabuelo, que estamos en 4ª generación y con la 5ª incorporada, la generación que ahora lideramos la empresa, tenemos el grandísimo reto de hacer
desarrollar la empresa, hacerla evolucionar, que se adapte al mercado, que se adapte al entorno, para poder dejar esa empresa que fundó mi bisabuelo, dejársela a nuestros hijos, ¿no? Entonces, por ello es muy importante trabajar en el largo plazo, es decir, de dónde venimos, quiénes somos, pero qué queremos ser en el futuro. Es decir, hasta ahora, de hecho, nosotros antes de tener los consejos de familia, tanto mi padre como mi abuelo, que son las personas con las que yo generacionalmente me he relacionado, siempre nos habían dicho que siempre nosotros estaríamos en el sector de la automoción porque zapatero a tus zapatos. Bueno, pues la cuarta generación puso sobre la mesa la importancia de diversificar el riesgo y de crear otras líneas estratégicas desvinculadas del sector de la automoción, porque hoy el sector de la automoción aún funciona y le pondremos unas comillas por el momento actual por el que estamos pasando, pero sabemos que en 20 años va a haber un cambio de modelo, va a haber un cambio en la movilidad de las personas, entrarán los coches autónomos y dejaremos de vender coches, venderemos servicios de movilidad. Entonces nosotros tenemos que trabajar ese plan estratégico de la empresa familiar para dejar esa empresa que fundó mi bisabuelo con un pequeño garaje de custodia y reparación de vehículos a nuestros hijos para que tengan prospección de futuro. Porque además, las empresas familiares, si las generaciones que lideran las empresas no son capaces de adaptarse al presente y sobre todo de hacer crecer la empresa, al final se generan conflictos. Porque una vaca, cuando hay pocos que beben leche, la leche se puede repartir bien, pero cuando las familias crecen y la empresa no crece, ahí es cuando se pueden generar estos conflictos. También, de hecho, la estadística dice que solo el 25% de empresas familiares llegan a segunda generación, solo el 9% llega a tercera generación y solo un 1% llega a cuarta generación o más. Muchas veces estos cierres vienen provocados por eso, porque la vaca no ha dado leche para todos los miembros de la familia o por un problema familiar que ha recaído en la empresa. También es en estos consejos familiares donde hay que librar las conversaciones pendientes e importantes de la familia. Es donde se deben de resolver los problemas familiares para que luego ellos no lleguen a la empresa. Ese es el espacio de trabajo, de reflexión y de comunicación. Ahí es donde tenemos que llevar todas las negociaciones vinculadas con la familia. Porque tenemos que como poner una pared, porque evidentemente todo lo que tiene relación con el plan estratégico que se genera en esos consejos de familia, obviamente después lo tenemos que trasladar a toda la organización. Es decir, esa perspectiva de futuro, esos nuevos proyectos, esas nuevas inversiones, esas nuevas líneas de negocio, tienen que comunicarse al resto a la empresa, ¿no? Tiene que filtrarse a la empresa, porque al final para que un movimiento pueda causar impacto, debe de pertenecer a quienes lo componen y no a la familia, no a los que lo lideran, ¿no? Por eso es muy importante lo que es el plan estratégico de la familia, comunicarlo, pero lo que son los asuntos de familia, dejarlos en ese espacio y no pasarlos a la empresa. Luego tenemos las asambleas familiares. Las asambleas familiares son muy divertidas. En los consejos de familia es importante que estén representadas todas las líneas familiares en igualdad de condiciones, es decir, la empresa familiar siempre se ha asociado a la imagen de un árbol, donde hay unas raíces que pone el fundador y un tronco, pero luego ese tronco empieza a tener hijos, empieza a tener ramas, y esas ramas hay matrimonios, hay separaciones, hay hijos, con lo cual al final nos encontramos con una empresa familiar como un árbol con multitud de ramificaciones, de hojas y de frutos diversos, ¿no? Entonces, la familia lo componen todos esos elementos. Todos influyen al final en la empresa. Entonces, ¿quién está invitado en esas asambleas familiares que normalmente se hacen una vez al año? Todos los miembros de la familia. Ponemos unas pautas, cada familia pone las suyas. Por ejemplo, en el caso de Autovidal, nosotros damos cabida a los niños mayores de 12 años, aunque los menores luego, si hay actividades lúdicas o comidas de familia, obviamente vienen, ¿vale? Y luego a los partners, a las parejas que tengan una antigüedad de 5 años. Ya consideramos que una pareja de 5 años ya más o menos es formal, aunque también cogerlo con pinzas, ¿no? Pero ellos también, porque ellos comparten con el resto de directivos o de personas que forman la familia. Entonces ellos deben saber cuál es el proyecto de la familia. En las asambleas familiares
Se explica cómo ha acabado la empresa, se explican los resultados de la empresa del año anterior y se explica cuáles son los nuevos planes estratégicos, cuáles son los nuevos proyectos, cuáles son las nuevas inversiones y se les intenta hacer partícipes. Queremos que ellos se sientan parte de la empresa. Al final la empresa familiar es un proyecto de familia y para ello intentamos generar ese sentimiento de orgullo de pertenencia a la empresa familiar sin que tengan que trabajar dentro de la empresa. Porque como incentivemos que todos los miembros de la familia quieran trabajar en la empresa, en lugar de ser una empresa familiar, nos convertimos en una empresa de ocupación. Y eso suele ser uno de los errores más importantes que ocurren en las empresas familiares y que llevan al traste a las empresas familiares. Entonces preferimos trabajar, sobre todo cuando una empresa llega a tercera generación, y nosotros cuarta o quinta, intentar inculcarles, intentar trabajar y educarlos para que sean accionistas responsables y no directivos irresponsables, ¿no? Y no convertirnos en esa empresa de ocupación. Les explicamos un poco cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, cómo les queremos, qué estamos haciendo para dejarles una empresa sana y adaptada al presente y al futuro. Y les explicamos también que es muy importante que empiecen a interiorizar los roles, ¿no? Los roles que tienen que estar totalmente diferenciados en la empresa y en la familia. A mí hay una viñeta que me encanta, que es de un presidente de una compañía que llama a un ejecutivo, que es su hijo, se pone una gorra que pone jefe y le dice: fulanito, los resultados anuales durante 2 años seguidos han sido nefastos, vamos a poner a un nuevo director general. El hijo se va, el presidente vuelve a llamar al hijo, se cambia la gorra, se pone una gorra que pone padre y le dice: fulanito, me he enterado que te han despedido, ¿te puedo ayudar en algo? Es decir, ese diferenciar que cuando estás en la empresa no es tu padre, no es tu hermano, sino es tu jefe, es tu compañero, es tu partner, y cuando estamos en familia, estamos en familia. Y creo que eso es algo que hay que inculcarle a las nuevas generaciones para que cuando lleguen, si llegan a trabajar a esa empresa, pues no generen estallidos emocionales, ¿no? El otro día leía que en Estados Unidos el 80% de empresas de tercera generación o más ya no tienen a ningún miembro de la familia en funciones ejecutivas. Al final es mucho más sano, es un factor crítico en la sostenibilidad y en el éxito del negocio. Que no quiere decir que siempre tenga que ser así, pero hay un momento que hay que tomar esa decisión y es dura, pero hay que tomarla. Luego tenemos otra cosa que son los protocolos familiares, que es como nuestra Biblia. En los protocolos familiares es un documento obviamente interno, totalmente privado de la familia, y ahí sale todo. ¿Quién puede trabajar en la empresa? ¿Quién no puede trabajar? ¿Qué requisitos necesitas a nivel de formación, a nivel de experiencia? ¿Cuál es la política retributiva? ¿Cuál es la política de dividendos? ¿Qué ventajas tienen los miembros que trabajan en la familia? Me refiero a coches, a seguros médicos, a tarjetas de gasolina, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el proceso de sucesión? ¿Cómo está el accionariado? ¿Cómo debe de ser la venta de las acciones? ¿Por qué precios se deben de vender esas acciones? Y todo esto y un sinfín de cosas más están escritas blanco sobre negro para evitar llegar a esos conflictos. Porque en el momento en que hay un conflicto, tú sacas el protocolo familiar que ha firmado toda la familia y le dices: mira, chico, tú no puedes entrar a trabajar en esta empresa porque tú no cumples ni este objetivo, ¿no? Entonces eso para mí son elementos claves para que no estallen los conflictos familiares dentro de este tipo de empresas. Luego también disponemos de los family office, pero eso ya son para empresas muy potentes, ¿no? Y al final los family offices son unos espacios donde se gestionan temas personales de la familia, como puede ser la compra de coches, de seguros, yo qué sé, pues por ejemplo, tareas administrativas de la familia o la búsqueda de colegios y universidades o incluso la organización de vacaciones. Si hay patrimonio común, pues yo qué sé, una casa vacacional o un barco o un jet privado, en casos así muy extremos, pues el uso de esos elementos patrimoniales. Y luego también para esas empresas pues grandes, pues ese es el espacio donde un profesional pues gestiona todo lo que es el patrimonio, hace las inversiones financieras, las inversiones inmobiliarias y al final pues también trabaja y ayuda en la planificación fiscal, ¿no?, de las empresas. Pero ya os digo que esto ya son casos de empresas pues con una envergadura muy potente. Y luego, como mediadores, como personas que yo
pondría en valor dentro de todo esto, de esta gobernanza que tenemos las empresas familiares, pondría en valor dos figuras. Una es una figura que ahora se está hablando mucho en las empresas familiares, que es el doble CEO. Es decir, en todas las empresas tenemos un CEO, que al final es el director general, que es el Chief Executive Officer, pero ahora se habla del segundo CEO, que es el Chief Emotional Officer. ¿Vale? En nuestra empresa lo tenemos, es un rol que al final se aparece y se adquiere y se gestiona de forma bastante natural, porque al final tiene que ir con la persona, y es esa persona en la familia a la que todos los miembros de la familia, cuando hay algún problema, levantan el teléfono y se reúnen con ella, ¿no? Este doble CEO de que se habla en las familias familiares, que me parece una figura complicada, pero que tiene que tener un carácter muy, muy especial, ¿no? Tiene que ser una persona con mucha capacidad de mediación, con mucha capacidad de diálogo, de comunicación, de entendimiento, de empatía, etcétera. Y luego hay otra figura que para mí también es esencial, que sería el asesor externo. El asesor externo, que muchas veces es el abogado de la familia, a veces es un economista, a veces es un asesor de una asesoría externa, que es una persona neutra, que media, porque claro, yo estoy hablando ahora del mundo perfecto, pero imaginaros una empresa familiar en la que ya hay conflictos a nivel de familia y hay conflictos en la empresa, ponerse a hacer un protocolo y pactar entre todos quién puede trabajar, quién no puede trabajar, es complicadísimo. Entonces, es imprescindible que aparezca la figura de un asesor externo, ¿vale? Que tiene que ser obviamente pues, una persona con muchísima empatía, con mucho pensamiento estratégico, con mucha visión de altura. Tiene que ser una persona con una madurez personal y profesional potente, porque va a tener que solventar conflictos y a lo mejor se va a tener que enfrentar al presidente de la compañía y decirle que igual no tiene razón. Tiene que tener mucha capacidad de racionalizar los problemas y de aportar rigor en la búsqueda de soluciones, ¿no? Y lo comentado, y tener el coraje de llevar la contraria, porque muchas veces debe de llevar la contraria. Entonces, para mí, es importante para que las empresas familiares perduren y evolucionen en el tiempo, lo que os he comentado, tener esos órganos de gobierno, pero cuando os digo profesionalizados es que nosotros cuando vamos a un consejo de familia tenemos un acta, tenemos un orden del día, hay un presidente, hay un secretario, es decir, riguroso, profesional, estricto. ¿No somos profesionales en la empresa? Sí, pues vamos a hacerlo también con la relación con la familia y la empresa, que aún es más importante, ¿vale? Entonces, transparencia, comunicación, inculcar y filtrar ese respeto a todas las generaciones que preceden, la separación total de los órganos de gobierno de la empresa con los de la familia, ese consejero independiente y ese doble CEO para gestionar la parte emocional de las familias, no mezclar los roles que hemos comentado anteriormente con las viseras, y fomentar sobre todo los valores, la filosofía de empresa familiar, ese valor del legado, de querer dejar algo mejor a nuestros hijos y que ellos le puedan dejar algo mejor a los suyos, ¿no? Ese sería un poco cómo lo hacemos las empresas familiares para intentar perdurar en el tiempo, que no todas, como os he dicho con los ratios que os he estado explicando, no todos lo consiguen, ¿no? Pero creo que cuando se tienen esos órganos de gobierno, la verdad es que es fácil. Es educación, es formación, es filosofía y es precioso. Así que muchas gracias. Por favor, muchísimas gracias a ti, Esther. Ha sido súper emocionante, qué motivadora. Y bueno, yo tengo una pregunta que no puedo evitar, luego abro a todo el mundo, pero bueno, eso es lo que tiene que coordinar, que es esa primera. Este Chief Emotional Office es muy gracioso cómo lo escogéis, porque cuando los niños... existe la mediación escolar y los alumnos tienen que escoger a sus mediadores, ¿no? Entonces hacen ¿cómo escogen a los mediadores los chavales? Pues les ponen en la clase y les dicen, piensa en un conflicto, piensa en un secreto, en algo que no se lo contarías a nadie, algo muy gordo, muy gordo. Y ahora piensa y escribe en un papel a qué compañero de tu clase se lo contarías. Y es alucinante porque el 90% ponen al mismo, o sea, que se seleccionan entre ellos, es como tú dices, esa persona... como tú has comentado, ¿no? Que descuelgas el teléfono y hablas con ella, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ser algo muy natural porque tiene que ir con la persona. Es decir, no podemos decir, bueno, tú serás el ejecutivo emocional de la compañía. No, tiene que ser algo, sale de las personas. Yo seré franca, en Autovidal soy yo. ¿Por qué? Pues no lo sé, ¿por qué ha surgido? Y cuando hay algún problema, oye,
recuerda que tienes que comentarle a papá, que es el presidente, claro. y yo hago el camino y luego ya nos introducimos todos los hermanos. Luego hay otra cosa, perdona que haga este inciso, que eso ya es, sale de lo oficial, que para mí es imprescindible y que nosotros tenemos instaurada en Autovidal, que es que todos los miembros de la familia que trabajan en la empresa es imprescindible que tengan una comunicación absoluta. Nosotros, los 4 hermanos, que son los que estamos en la línea directiva, y mi padre, cada mañana, rigurosamente a las 9 de la mañana, nos sentamos en una mesa de desayuno y hablamos y charlamos en una mesa en la cafetería de delante. Y en la mesa no pone Autovidal, en la mesa pone Familia Vidal. Es el espacio que tiene la familia Vidal para, antes de entrar en el trabajo, hablar de los temas personales y también de los temas del trabajo. Creo que la comunicación y la transparencia son elementos esenciales en todas las empresas, pero en las familiares aún más. Así que yo pondría ese otro órgano de gobierno informal, que es buscar un espacio que puede ser un café o puede ser una videoconferencia, lo que queráis. En el confinamiento lo hemos hecho con videoconferencias cada mañana, pero hay que tenerlo porque eso evita muchos problemas. ¿Alguna pregunta? Fíjate que lo que acabas de decir, que separar los roles, ¿no? O sea, es tan difícil, porque claro, si tú el día anterior has tenido una bronca con uno de tus hermanos, por lo que fuera, da igual, por lo que sea, ¿no? Pues porque le has puesto el coche y le he hecho un rayajo, o porque, no sé, cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo se hace cuando se sienta uno después, se sienta ahí y dice, bueno, si me cambio la gorra, pero eso no es fácil, ¿eh? Pues con mucha generosidad y aprendiendo tras una disputa, y ahora me acuerdo de la semana pasada que me enfadé que mi hermano se enfadó conmigo, perdona, que mi hermano es el director general, y me pegó una bronca, pero de estas monumentales, yo salí con la cabeza gacha, además que tenía razón, ¿no? Y al cabo de 1 hora y media recibí una llamada de mi hermano y me dijo, oye, recuerda que te quiero, ¿eh? Ay, qué lindo. O sea, generosidad, decir, bueno, lo cortés no quite lo valiente. Es decir, yo hice una conferencia en la universidad y me pidieron, ¿cuál es el secreto de las empresas familiares de que perduren? El amor. Es que es un poco así, es un poco cursi, suena un poco cursi, pero ese amor, esa generosidad, ese respeto es imprescindible. Y sobre todo cuando hay conflictos, es cuando más nos cuesta. Yo creo que cuando hay conflictos es cuando más generoso tienes que ser con la otra parte, ¿no? Pasa igual con los divorcios, que en el momento que te vas a separar, al revés, no hay que ser cicatero, hay que ser generoso, porque la relación perdura, y en esos momentos difíciles, que sabes que todo el mundo lo estás pasando mal, pues no es el momento de obcecarse, sino de ser generoso, porque al final todo se recompensa. Pero, ¿cuántas familias que tú conozcas de tu entorno familiares han conseguido todo esto? De empresas familiares de tu entorno, no digo de Mallorca, sino conocidas tuyas en España o lo que sea, que tengan esta estructura también estructurada, con perdón de la expresión. Bueno, yo creo que todas las familias empresarias que salen de segunda generación y se enfrentan a tercera generación, es un ejercicio. Nosotros, de hecho, desde la Asociación Balear de Empresa Familiar, uno de nuestros leitmotiv es hacer que todas las familias, no necesitas tener una mega empresa, ¿eh? No estamos hablando de empresas que facturen 100 millones de euros al año, ni mucho menos, pero todas las empresas tienen que hacer este ejercicio con una persona externa, profesional, para crear esos espacios de diálogo a todos los niveles, porque si no se acaba con la empresa. ¿Y cuántas hay? Pues menos de las que me gustaría. Menos de las que me gustaría. De hecho, cuando os digo que solo el 1% de empresas llegan a cuarta generación o más, pues ya lo estamos diciendo todo. De todas maneras, también hay que decir que hoy en día ya es difícil que las empresas perduremos en el tiempo. De hecho, la media, si nos comparamos con las empresas no familiares, las empresas familiares perduramos una media de 30 años, mientras que las no familiares perduran una media de 12 años. Así que lo hacemos bien, por lo complejo que es. Será por el amor que le ponéis, entonces. Bueno, pues muchísimas gracias, Esther. Ha sido súper interesante. Insisto, si alguien tiene luego algo que preguntar al final, pues tendremos un turno de palabra. Paso el micrófono y la palabra a Pablo Rodríguez González, nuestro super juez titular de primera instancia número 4 del número 4 de Ibiza. Y Pablo, estuvimos otro día hablando con él también, y bueno, yo creo que tiene un montón de cosas que contar, así es que Pablo, adelante. ¿Cómo funciona ese sistema de mediación intrajudicial en tu juzgado? Bueno, Ana, gracias. Antes de nada, si me permites, quiero felicitar a Esther y Catalina porque ha sido muy interesante la
lo que nos han contado. Yo creo que hemos aprendido todos un montón. Yo estaba aquí apuntándome cosas y también quiero agradecer al Colegio de Economistas porque me dé la oportunidad de hablar de la mediación, que es, entiendo que en parte mi oficio también y mi pasión también, pero entiendo que parte mi oficio. Para entender cómo funciona la implementación de sistemas ADR dentro de un juzgado, en el marco de un procedimiento, hay que entender un poco cuál es la perspectiva de un juzgado. Desde fuera, la sensación a veces que hay es que la perspectiva de un juzgado de primera instancia, que es el que llevo yo y el que llevamos nosotros, es como una pirámide en la que arriba del todo está el juez en su atalaya, un poco oteando desde el horizonte, y es una visión irreal, porque realmente un juzgado, al menos un juzgado de primera instancia, no funciona como una pirámide, sino que es más bien un embudo, y es importante tener esto en cuenta, porque en realidad un juzgado de primera instancia, juzgados de jurisdicción separada en España, tiene una media de procedimientos incoados al año de más de 1000, es decir, cada juzgado lleva más de 1000 procedimientos nuevos. Digamos que esos 1000 procedimientos, si tenemos la idea del embudo, empezarían a bajar por una tramitación de 7, 8 funcionarios, se iría estrechando hasta un LAJ, un letrado de Administración de Justicia, y abajo del todo, en el sótano, no en el ático, estaría el juez que asume el 80% de la resolución de esos procedimientos, o el 70%. Estamos hablando de 700 casos al año, para una sola persona. Es absurdo, es absurdo y absolutamente ineficiente. ¿Cómo resolvemos este problema? Dos ideas, inteligencia artificial y sistema multipuertas. En cuanto a la inteligencia artificial, no es el tema de debate, así que únicamente os voy a dejar simplemente una idea, porque yo creo también mucho en la implementación de sistemas de inteligencia artificial en los juzgados. Una sola idea. Para el futuro, imaginaros que en un juzgado solo existiera un funcionario, que fuera un sistema operativo de inteligencia artificial, que tramitara como 50 funcionarios y hubiera 10 LAGs y 10 jueces por juzgado. Ya no tocaríamos a un juez 1000 procedimientos, sino a 10 jueces y cada uno de ellos 100 procedimientos. Entender que un juzgado de primera instancia generalmente, únicamente resolviendo en sentencia, resuelve unas 300 o 400 al año. Es verdad que la inteligencia artificial aún es ciencia ficción, pero llegará. Y la otra parte, la otra idea que tenemos es el sistema multipuertas, que no es ciencia ficción, que como muy brillantemente ha explicado Catalina, es una idea que lleva mucho tiempo desarrollándose, sobre todo en el mundo anglosajón, desde la conferencia de Pound, y que además tiene mucho futuro. El futuro es de lo que yo os voy a hablar. ¿Cómo entendemos el sistema multipuertas? Consideramos que un conflicto no es que tenga varias soluciones, sino que ante un conflicto debe haber diferentes sistemas predeterminados en los que se pueda alcanzar un acuerdo de voluntades. Enlazando con lo que contaba Esther de la parábola del árbol, digamos que en este caso ya no estaríamos ante un embudo, sino ante, siendo el conflicto el tronco del árbol, de ahí saldrían múltiples ramificaciones que serían múltiples formas de resolver ese problema en momentos distintos. ¿Cómo lo conseguimos? Por la vía extrajudicial y por la vía intrajudicial. Por la vía extrajudicial, ya os lo ha comentado Catalina, únicamente dos ideas, arbitraje y mediación. En cuanto a arbitraje, el Colegio de Economistas ya inició un proyecto muy interesante en Palma y que os podría hablar. Ibiza en arbitraje, pues es un desierto aún. Y en cuanto a la mediación extrajudicial, pues como explicó también Salvador al principio de la exposición, a través de la aplicación de cláusulas de sometimiento a mediación en la que los propios colegios de economistas y otras asociaciones públicas y privadas pueden promocionar que determinados grupos sectoriales o asociaciones de empresas vayan incluyendo esas cláusulas de sometimiento a mediación con carácter previo al conflicto judicial. Del mismo modo, a través de contratos, por ejemplo, con la idiosincrasia que tiene Ibiza, por ejemplo, a través de contratos en arrendamientos de vivienda, etcétera. Si no lo conseguimos, pues empieza el lío, empieza el juicio, empieza el problema. Aquí entraríamos ya en la resolución de conflictos intrajudiciales, que es de lo que os voy a hablar. Yo os voy a hablar de tres maneras o tres sistemas alternativos de resolución de conflictos que son los que estamos promocionando y desarrollando en Ibiza.
el perito conjunto único, la conciliación intraprocesal y la mediación intrajudicial. En cuanto al perito conjunto único, también viene del ámbito anglosajón, el Single Judge Expert, y si me permitís la explicación coloquial, básicamente se permite en aquellos casos en los que tiene una solución técnica no jurídica, pongamos por ejemplo una negligencia profesional, el juez puede elegir un perito judicial en el que se le establezca una serie de preguntas técnicas y la respuesta que dé el perito judicial constituyen hechos probados. Es verdad que eso no lo podemos hacer en España porque el juez no tiene esa facultad, únicamente puede proponerlo. Incluso podemos incluirlo dentro de los sistemas de conciliación y de mediación, no solamente intrajudicial, sino en la mediación extrajudicial, tendría mucho sentido, auxiliándose del juzgado, que creo que es uno de los elementos fundamentales para entender la mediación intrajudicial, la colaboración, no solamente dentro del proceso, sino la colaboración de los distintos operadores jurídicos con el juzgado, a través del juzgado decano, en momentos distintos y para cuestiones concretas. En cuanto al perito conjunto único, pues igualmente, como decíamos anteriormente, se puede también solucionar a través de cláusulas de sometimiento y hay muchas organizaciones internacionales que desarrollan esta idea. Únicamente un ejemplo, la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, dentro de los diferentes sistemas alternativos de resolución de conflictos, incluye el perito conjunto único, que entiendo que es muy interesante, porque si no, al final dejas en manos de un profesional del derecho cuestiones médicas, cuestiones de construcción, cuestiones en las que no tenemos ni idea. Y los otros dos elementos que serían la conciliación intraprocesal y la mediación intrajudicial. En cuanto a la conciliación intraprocesal, para diferenciar un poco la conciliación y la mediación, nosotros aplicamos la conciliación en aquellos supuestos en los que la raíz del problema se puede solucionar a través de una simple negociación. Es decir, analizamos cuál es el conflicto para entender cuál es la naturaleza del mismo. Si entendemos que la naturaleza del conflicto basta con una simple negociación, pongamos por ejemplo una reclamación de cantidad, entendemos que lo que necesitan las partes es crear espacios en los que puedan acercar posturas. ¿Cuál es ese espacio? La conciliación intraprocesal. Nosotros aplicamos la conciliación intraprocesal fuera de los supuestos de la Ley de Asistencia y Jurisdicción Voluntaria porque nos parece absolutamente limitada y no entendemos tampoco esa limitación, y la centramos en el LAG, no en el juez. ¿Por qué la centramos en el LAG y no en el juez? Consideramos que si las partes tienen que negociar ante el juez, los abogados de las partes tienen que negociar ante el juez, se van a ver limitados. ¿Por qué? Porque todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Es decir, estás hablando al final ante la persona que seguramente va a tener que resolverlo. Y creemos que, sin embargo, si lo hacemos ante el LAG es un alto funcionario de la Administración de Justicia, un técnico grupo A de la Administración de Justicia, y que las partes ahí sí que pueden, y especialmente los abogados, porque entiendo que la conciliación centra la negociación en los abogados, entendemos que a través del letrado de la Administración de Justicia, las partes sí que pueden encontrar un espacio de libertad, de confidencialidad, en el que desarrollar propuestas, ideas y que pueden llevar a cabo mediante acuerdo, o si no, al menos entienden que no se han visto privados o no se han visto vulnerados en sus intereses o en su estrategia de defensa ante el juez o la jueza. ¿Qué ventajas tiene la conciliación intraprocesal para nosotros? Que es gratuita, porque lo hace un funcionario de la Administración de Justicia, y potenciamos el concepto de abogado negociador y no abogado litigante. Es decir, empezamos a crear espacios en los que exijamos al abogado no solamente que defienda su caso en juicio, sino que defienda los intereses de su cliente de una manera distinta a lo que es la confrontación. Y creemos que es importante. En cuanto a la mediación intrajudicial, pues si decimos que en la conciliación centramos en que la naturaleza del conflicto requiera una simple negociación, entendemos que en la mediación la naturaleza del conflicto viene determinada por un problema que no tiene por qué ser específicamente el que ha creado el conflicto. Entendemos que en ese caso no basta una negociación y el centro o el protagonismo no debe estar en los abogados, sino que debe estar en las partes, y lo que se necesita no es un director de la negociación, sino un facilitador que acerque las posturas a las partes. ¿En qué situaciones? Valorando la previa o posterior relación contractual o empresarial o profesional que puedan tener las partes, la necesidad que en ocasiones pueden tener las partes de sentirse importantes en el procedimiento
acercar posturas mediante hablar y ser escuchadas, que luego lo que es, digamos, el proceso judicial y especialmente la vista de acto de juicio oral, pues no permite esa oportunidad. Y por lo tanto así distinguimos entre conciliación intraprocesal y mediación intrajudicial. Es verdad que en ocasiones pueden ser vinculados y un procedimiento puede girar, y creo que también eso es el sistema multipuertas, si lo entendemos, en un momento procesal a la conciliación y posteriormente la mediación o al revés, pero esos son los principales matices que establecemos. En cuanto a cómo lo hacemos en Ibiza, en cuanto a la mediación intrajudicial, lo que hacemos al principio del curso judicial, se dicta un acuerdo gubernativo por el decanato, por el juez decano de Ibiza, que nos ha ayudado mucho en este proyecto. También se puede hacer a través de junta de jueces. Y en ese acuerdo gubernativo establecemos un plazo para inscribirse en el listado de mediadores y mediadoras. En este primer año lo hicimos únicamente en el ámbito civil, estableceremos probablemente otros ámbitos distintos, pero bueno, primero en el ámbito civil, en el ámbito de primera instancia, separado de familia. Consideramos que familia tiene en el ámbito de la mediación una posición muy importante y un peso suficiente para ser independiente del civil, aparte que tiene una regulación distinta. Como sabéis, está la Ley de Mediación Familiar 14/2010 de 9 de diciembre de Baleares y establece otros requisitos distintos. Bueno, establecemos un acuerdo, ponemos unos requisitos, damos un plazo para que la gente se apunte. Una vez que la gente se apunta, que vemos que la lista está bien confeccionada, etcétera, lo publicamos en el BOIB, en el Boletín Oficial de Islas Baleares, y esa lista queda a disposición del decanato de los juzgados de Ibiza, facilitando una copia a todos los juzgados en este caso, de primera instancia. Esa lista va está en orden alfabético y, por ejemplo, en nuestro juzgado, el letrado de Administración de Justicia, por insaculación, saca una letra al principio del año para establecer el orden en virtud del cual se van a ir haciendo las derivaciones a mediación. Una vez tenemos la lista, tanto para la mediación como para la conciliación judicial, en el momento en que se presenta una demanda, se admite y hay una contestación, es decir, hay una oposición parcial o total, es decir, hay un conflicto, el letrado de la Administración de Justicia da cuenta al juez. El juez valora si el caso es susceptible de mediación o conciliación, dicta otra resolución. Es verdad que utilizamos, en el caso de la mediación, determinadas materias recogidas o escogidas, mejor dicho, del anteproyecto de ley de mediación, que parece que no va a terminar saliendo, pero que en todo caso sí que nos puede orientar para establecer aquellas materias que sí que son susceptibles de mediación, como la responsabilidad por negligencia profesional, división judicial de patrimonio, sucesiones, etcétera. Y una vez que el letrado dicta la resolución dando cuenta al juez, el juez acuerda la mediación, el funcionario al que le corresponde el procedimiento envía un correo electrónico al mediador o mediadora que le corresponda por turno. El mediador o mediadora tendrá 3 días para aceptar la mediación. En ese correo únicamente se le explica que ha sido seleccionado para ese procedimiento, se le explica la materia de la que se trata el procedimiento y la fecha del próximo acto procesal para que sepa el mediador el tiempo que tiene. No se le dan datos de identificación de las partes ni se le facilita ningún otro dato más al mediador en ese momento. En el caso de que el mediador acepte, bueno, estas 3 cuestiones, la diligencia del letrado, la providencia del juez y el mail del funcionario se realizan en el mismo día. De esta manera agilizamos el procedimiento y hacemos comprender a los funcionarios que lo llevan que el plus de tramitación básicamente viene en 2 resoluciones y en un correo electrónico, y se puede quitar muchos procedimientos mediante la solución, la vía del acuerdo. Una vez que el mediador acepta, lo que hacemos es reunir a las partes, un poco de Celestina, en el que, en el caso de la mediación presencial, que es la que estábamos haciendo antes de la pandemia, les dábamos a las 2 partes una fecha y una hora en un espacio que nos había habilitado el decanato de los juzgados de Ibiza para la sesión informativa. Esa sesión informativa es gratuita, como digo, en el ámbito, cuando lo hacíamos presencial, se hacía en la sede del juzgado, para darle el cariz de intrajudicial, y digamos que la derivación se hacía a la sesión informativa.
En estas resoluciones de las que os hablo, se establecen varias cosas. Se establece no solamente el acuerdo a mediación, se establece las ventajas y razones en virtud de las cuales se ha sometido el caso a mediación. Se establece también la posibilidad de que las partes, antes de decir si quieren o no someter el caso a mediación, tengan una audiencia con el juez para que puedan formar un consentimiento informado de las razones en virtud de las cuales, porque el tribunal considera que el caso es susceptible de mediación. Todo este tipo de circunstancias son importantes porque entendemos que si la sesión informativa, que es a lo que realmente deriva el juzgado, la que viene regulada en el artículo 17 de la Ley de Mediación Civil, la mantenemos, digamos, como un acto previo a lo que sería la mediación en sí, que empezaría con la sesión inconstitutiva a la que se refiere el artículo 19 del mismo texto legal. Entendemos que la sesión informativa que deriva el juzgado es gratuita. El juzgado realiza un esfuerzo para que se llegue a esa solución. Evidentemente, una vez que las partes llegan a la sesión informativa con el mediador, pueden o no considerar continuar con ella o iniciarla, mejor dicho, a través de la sesión constitutiva, pero digamos, la sesión informativa entendemos que dándonos la posibilidad de explicar las razones, el consentimiento informado, entendemos que, o es lo que estamos intentando promocionar y vamos desarrollando en el juzgado de Ibiza, entendemos que si no es obligatoria, sí que puede ser el no ir sin avisar previamente, sin justificar la causa y razonarla, la causa en virtud de la cual decides no acudir a la sesión informativa, que como ya digo, es un acto gratuito, no la mediación. Entendemos que puede ser una situación de mala fe procesal o de conculcación de la mala fe procesal a efectos de aplicación de costas, es decir, se han impuesto costas a partes que han ganado el litigio por este motivo y existen ya diferentes resoluciones judiciales. Es verdad que de audiencias provinciales, principalmente de Barcelona, en este sentido. Básicamente es lo que vamos haciendo. Como ya digo, la hacíamos presencial, tanto las conciliaciones como las mediaciones. Desde la vuelta del confinamiento hemos comenzado con las conciliaciones intraprocesales de manera telemática, ahora de manera exclusivamente telemática. Comenzaremos esta semana, esperamos, con las mediaciones también telemáticas, con el objetivo de que si en algún momento volvemos a la normalidad, poder compaginar la asistencia, la mediación y la conciliación telemática con la mediación y la conciliación presencial. ¿Cuáles son los principales problemas que se plantean en cuanto a las mediaciones intrajudiciales, confidencialidad y protección de datos? En este sentido solamente voy a dar dos líneas, que serían el consentimiento, en cuanto a que debemos tener en cuenta, y los mediadores entiendo también que deben tener en cuenta, que en el momento en que tienen la oportunidad, sesión informativa, etcétera, de acercar a las partes la posibilidad de establecer una mediación, tienen que aprovechar también esas actas para que las partes, evidentemente informadas previamente, puedan expresar mediante su consentimiento la posibilidad del tratamiento de datos y que entiendo que puede surgir problemas. En cuanto al ámbito judicial, debemos entender que la mediación intrajudicial se puede encuadrar dentro del ámbito del interés público y me remito al artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos, apartados D y E, en cuanto al tratamiento el procesamiento y tratamiento de datos en los casos en que exista un interés público en el ejercicio de poderes públicos o mediante la satisfacción de intereses legítimos perseguidos. Con esto que conseguimos, lo que conseguimos es establecer un sistema muy sencillo que se basa prácticamente en 2 resoluciones y 2 emails y estableciendo un sistema sencillo en el que entendemos que determinadas materias por su propia naturaleza pueden ser susceptibles de una solución por vía de conciliación o por vía de mediación. Lo que establecemos es un sistema mecánico que implementamos dentro del sistema procesal, dentro del propio proceso del juicio ordinario, del juicio verbal, del proceso que se trate, y conseguimos derivaciones masivas. ¿Cuál es el objeto de conseguir derivaciones masivas? Conseguimos que un porcentaje de los procedimientos vayan a pasar en algún momento de su vida judicial por un sistema alternativo de resolución de conflictos, con el objetivo no solamente de que las partes se familiaricen con este sistema alternativo de resolución de conflictos, tanto conciliación como mediación, sino que también los operadores jurídicos, especialmente los abogados, también se acostumbren a entender que el procedimiento ya no empieza
en la demanda, acaba en el juicio y termina en sentencia, sino que tiene que haber diferentes opciones a ese procedimiento. Y en ocasiones acabará en sentencia y en otras ocasiones no. Entendemos que a medio plazo el 30% de los asuntos de un juzgado deben acabar, y estoy hablando de asuntos que ya se han iniciado judicialmente. El 30% deben resolverse por vía de sistemas alternativos de resolución de conflictos implementados dentro del proceso. Y básicamente esto es lo que estamos haciendo en Ibiza. Creemos que es importante que se haga un estudio previo, un análisis previo de las materias, de los asuntos, tanto por el letrado de la Administración de Justicia como por el juez, para que pueda determinar la naturaleza de los mismos y cuál puede ser su mejor solución. Y por ahora estamos teniendo bastante aceptación, estamos consiguiendo sobre todo familiarizar a los abogados y a las partes, y creo que la familiarización también viene determinada por la repetición de actos. Si conseguimos que esta vez no vayas, pero la siguiente irás, y la siguiente irás, y la siguiente irás, y nos ha pasado incluso con determinados profesionales que en un primer momento se veían reacios, han encontrado en un momento, en algún caso que han tenido, decir, vale, pues tengo esta opción, pues ahora mismo esta opción me interesa. Y básicamente es lo que estamos haciendo. Esperamos al año que viene poder ampliarlo a otros juzgados de Ibiza. Sí que también tenemos otro proyecto para el año que viene, que sería el SOMI, el Servicio de Orientación a la Mediación Intrajudicial, que serviría para dar estabilidad al proyecto, pero bueno, que no me quiero extender tampoco mucho más en mi explicación, y simplemente hacer ver a la gente, y sobre todo a la gente que se dedica profesionalmente al mundo judicial, que no se puede solamente litigar, que se tienen que buscar soluciones alternativas y que no es necesario soluciones amistosas, sino la búsqueda de intereses propios de cada una de las partes para un acuerdo de voluntades. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Pablo. Me ha encantado esa frase de que en algún momento del proceso judicial ese caso pase en algún momento por la mediación, que es la verdad que es una forma de difusión fantástica. Yo creo que ahí tenemos que arrimar el hombro todos, desde fuera, desde dentro, por el espacio, por donde haga falta. Así que, Pablo, enhorabuena por la iniciativa y estoy convencida que va a tener muchísimo, poco a poco, pero tendrá un éxito, porque esto, bueno, es una labor de misiones ahora mismo, ¿no? Lo de la mediación. Gracias, Pablo. A ver, hay 3 preguntas. Voy a empezar a leerlas. Tomeu le preguntó en su momento a Catalina, Tomeu, yo no sé si quieres hacerlo directamente hablando o leo tu pregunta directamente, porque estás silenciado y no tienes audio. Entonces, si te parece, la primera pregunta que le has hecho a Catalina te la leo y Catalina te contesta, y luego la siguiente, si quieres, pues lo puedes hacer personalmente. De Tomeu a Catalina, sobre el filtro inicial a fin de determinar si el caso es adecuado para derivar a mediación, ¿se realiza este filtro en los juzgados de Manacor? ¿Quién lo realiza? ¿Quién lo hace? Vale. ¿Cómo se hace? Sí. Precisamente el Consejo General del Poder Judicial, y también conectando con lo que decía Pablo ahora, que este filtrado para mí es importante, ¿no? Este filtrado inicial. El Consejo General del Poder Judicial en su guía tiene como una especie o sea, como un sistema de evaluación de los diferentes casos a modo de los criterios racionales que establecía, como os he dicho antes, Sander, ¿no? Que a mi entender es bastante completa, ¿no? Evidentemente, el que determina finalmente si es mediable o no el conflicto es el equipo mediador, ¿no? Pero este inicial filtrado es necesario y también ayuda a los letrados y a los jueces a tener un punto de vista distinto del conflicto en sí, ¿no? A modo de este lenguaje que utiliza Pablo, ¿no? Solo se puede utilizar si realmente ves el conflicto desde un punto de vista bastante amplio. Entonces, este baremo inicial sí ayuda a los letrados y a los jueces a ver este conflicto de diferente manera, ¿no? Precisamente quiero añadir que este filtrado podría ser realizado por los propios abogados en lo que sería la mediación prejudicial, ¿no? Es decir, los ciudadanos buscan de sus abogados consejo y asesoramiento, ¿no? Un abogado formado en mediación, no digo que sea mediador, ¿no? Pero formado a también lo que decía Sander, ¿no? Es decir, conocer las características de los diferentes métodos de solución de conflictos, ¿no? Hacen para poder aconsejar y asesorar cuál es el más conveniente a sus clientes. Sin duda alguna es una actuación de un abogado que demuestra profesionalidad, que demostraría fidelizaría, a ver, que el cliente se fidelizaría,
fideliza al cliente, no me salía, ¿no? Y marca una cierta diferencia, ¿no? Entonces, sí que se hace el filtrado por el letrado de la Administración de Justicia o por el juez en su caso, ¿no? Y en el ámbito de la mediación extrajudicial o prejudicial podrían ser los propios abogados, porque además creo que su código deontológico así lo establece, ¿no? Los que podrían hacer ese filtrado inicial, ¿no? Y recomendar y aconsejar a su cliente cuál sería la dinámica más adecuada para su controversia. Entiendo, Pablo, que en vuestro juzgado se hace igual, ¿no? Este filtrado. Sí. Bueno, el filtrado básicamente lo hacemos en cuanto a la conciliación intraprocesal. El primer filtrado lo hace el letrado de la Administración de Justicia y da cuenta al juez, que va orientando también al juez de cómo hacerlo. En cuanto a la mediación, lo tenemos en cuenta, como ya dije, de manera orientativa pero no vinculante, las materias que el anteproyecto de ley de mediación planteaba en su artículo 6 como incluso con carácter, como un requisito de procedibilidad de la mediación. Tenemos en cuenta esas materias y también la propia idiosincrasia de Ibiza va determinando determinados tipos de procedimiento que se van resolviendo y el juez, digamos, que da el visto bueno sobre esa situación. Vale, gracias. Para Catalina también, de parte de Tomeu, ¿funciona mejor la mediación en el ámbito familiar que en otros ámbitos? A ver, en la mediación familiar, evidentemente sí, digo, en el ámbito familiar sí, sí funciona, claramente funciona bien la mediación, ¿no? Pero no solo, evidentemente, en el ámbito familiar, ¿no? Y prueba de ello es lo que nos ha expuesto Pablo, ¿no? Y también lo que ha dicho Salvador al inicio, ¿no? Las cláusulas de remisión a mediación y a otros ADR son fundamentales en el tráfico mercantil. Estoy hablando de mediación intrajudicial y también de mediación extrajudicial, ¿no? En los procedimientos civiles, como bien ha dicho Pablo, en reclamaciones en responsabilidad civil, en conflictos sucesorios, en arrendamientos de locales de negocios, en una multitud de casos en el ámbito civil, ¿no? Pero yo también te diría más, ¿no? En la justicia restaurativa, en el ámbito penal, ¿no? Están teniendo unos resultados espectaculares. Y no es de ahora solo, y no solo en delitos leves, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de las conversaciones de Nanclares entre presos de ETA y víctimas de terrorismo. Esto era en el 2011, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, en el contencioso administrativo con el caso Fenosa, ¿no? Después de 21 años de disputas judiciales, ¿no? Y en ejecución de sentencia se llega a acuerdos, ¿no? Y precisamente el mediador fue Pascual Sala, ¿no? Expresidente del Consejo General de Poder Judicial, expresidente del Supremo, expresidente del Constitucional, ¿no? En materia farmacéuticas, en materia de patentes, es decir, no únicamente en el ámbito civil. Es evidente que la mediación tiene un ámbito mucho más extenso y puede ser eficiente y efectiva en muchos de estos ámbitos. Pablo, ya sé que en tu juzgado solamente hacéis civil y dentro del mundo civil, por la experiencia que tenéis, ¿en qué ámbito civil funciona mejor? Porque familiar ya sé que no hacéis, está en el juzgado aparte. Es lo que te digo, hay que tener en cuenta también la idiosincrasia de cada juzgado para poder determinarlo. En cuanto a, por ejemplo, la conciliación intraprocesal, hemos conseguido bastante éxito en eligiendo determinados tipos de procedimiento que se van repitiendo entre partes porque existe un conflicto que a lo mejor sí que debía resolverse por mediación en su origen, pero que como no se resuelve en su origen, va generando múltiples conflictos y eso va permitiendo que llegue un momento en que las partes vayan aceptando, sobre todo me estoy refiriendo a responsabilidad, a supuestos de negligencia profesional y de responsabilidad contractual. Entendemos que la mediación también puede tener una gran importancia en el ámbito del arrendamiento de inmuebles, en el ámbito de los desahucios, no solamente de locales y desde el punto de vista mercantil, por decirlo de alguna manera, sino desde en el ámbito de desahucio, en el ámbito de los desahucios. Y en ese sentido también estábamos trabajando, lo que pasa es que luego se paralizó por lo que todos sabemos, pero esperamos volver a poder ponernos con ello, con los diferentes servicios sociales de los ayuntamientos de Ibiza, al objeto de que el mediador no solamente pueda mediar sobre las partes en ese sentido, porque entendemos que sí que las partes a lo mejor a veces hablando pueden llegar a entender, oye, mira, pues ahora no ha podido pagar el alquiler por esto, pero puedo llegar a esta solución, etcétera, e incluso una salida amistosa, o mejor dicho, una salida concordada en la que dando facilidades a los arrendatarios a través de los servicios sociales y a través de una comunicación directa del mediador con los diferentes servicios sociales de los ayuntamientos pueda
plantear opciones que luego, una vez habladas, puedan llegar a una solución. Básicamente, negligencia y responsabilidad contractual, reclamaciones de cuantidad en cuanto a las conciliaciones intraprocesales y desahucios. Eso supone, de los procesos declarativos, el 60% de los procesos declarativos que llevamos en Ibiza. Vale, muchas gracias. Yo tengo una pregunta para Esther. Esther, ¿qué porcentaje de emoción o hechos concretos, un balance, una mala gestión, hay en una empresa familiar? Es decir, ¿hasta qué punto en una empresa familiar, en el conflicto, qué porcentaje tiene la emoción y qué porcentaje tiene el hecho en sí? Yo creo que en todas las empresas, familiares o no familiares, la emoción es un elemento muy a tener en cuenta y que debes de saber gestionar. Obviamente, en una empresa familiar, más que más. Si yo dijese qué tanto por ciento, pues depende de cuán profesionalizado tengas esos órganos de gestión que gestionan a la familia empresaria. En nuestro caso, por ejemplo, para poner un caso, yo te diría que nunca llega a la empresa los desacuerdos que tenemos en familia. Nunca. Pero hay que sí, ¿vale? Pero bueno, la parte emocional es importante, es muy importante, pero lo es en todas las empresas, porque ahí hay un conflicto de egos, de ver quién... a ver quién da el brazo a torcer, que es prioritario, que es algo que se tiene que saber gestionar y lo sabrán los que gestionan a nivel profesional. Pues fíjate que la parte emocional es casi la más importante de gestionar. Si al final tú puedes acceder a esa parte emocional, te resulta mucho más fácil llegar a acuerdos, ¿no? Pues me encanta que digas esto porque yo personalmente he formado pues, a muchos economistas, concretamente del Colegio de Islas Baleares, también tuve la suerte de poder formarles, y también a ingenieros. Y hay muchos profesionales que se creen que los conflictos son una hoja Excel, ¿no? Entonces, si yo arreglo, y yo intento decirles que no, que el conflicto va muchísimo más allá. Entonces, incluso hasta las empresas, porque hay gente que dice, vale, en mediación familiar sí, el moco, la tristeza, el dolor, el llanto, la infidelidad, los niños, eso es muy doloroso, ¿no? Eso es otra cosa. Pero en una empresa la gente es capaz de analizar fríamente y concretamente los hechos y no se mete en la emoción. Y yo creo que es lo contrario. Y veo que tú también opinas un poco lo mismo, ¿no? Que la emoción siempre está ahí. Es que hasta que las empresas sean gestionadas por personas y no por máquinas, la gestión será un elemento imprescindible para la gestión. O sea, la emoción siempre estará ahí. Pues muchas gracias. Que lo oigan todos, que luego, ya digo que los que, tanto economistas como no, generalmente, no todos piensan que eso, pero qué tontería, si esto es el balance que está mal. No, detrás del balance a veces hay muchas más cosas, ¿no? Está claro. Y sobre todo poner el relieve que en muchas ocasiones cuando hay problemas y hay conflictos, la importancia de tener esa persona externa que sea séptica, que sea profesional y que te ayude a mediar. Hay momentos en que es imprescindible que aparezcan estas figuras dentro de las empresas familiares y dentro de esos órganos de gestión de la familia empresaria. Se hace realmente imprescindible. Muchísimas gracias, Esther. Bueno, Pilar Aragó para Pablo me pregunta, ¿y esa conciliación la proponéis vosotros el juzgado? Porque dice que ella lo utiliza bastante antes de presentar demandas, sobre todo en asuntos de reclamación de cantidad, división de sociedades gananciales. Pablo. Sí, nosotros no solamente la acordamos, sino que acordamos, no solamente la proponemos, sino que acordamos una fecha y hora concreta para que los abogados se reúnan y las partes se reúnan con el letrado de la Administración de Justicia. La acordamos un día a la semana, los miércoles, y como ya digo, antes la hacíamos presencial, ahora únicamente online. Y aparte de acordarla nosotros, si alguna de las partes que ya va conociendo un poco los sistemas que tenemos implementados lo solicita, pues evidentemente le damos ese espacio. Vale. Catalina, ¿le puedes preguntar tú directamente a Pablo el tema de los porcentajes que te preocupa? Dice, Pablo, ¿qué porcentaje de casos derivas a uno u otro sistema? ¿He formulado bien la pregunta, Catalina? ¿Cómo qué porcentaje de...? De casos derivas a uno u otro sistema. Catalina, ¿a qué te refieres exactamente? Sí, no, me refiero a que si se utiliza más, por ejemplo, el perito único, la mediación, la conciliación, ¿a qué están más abiertos en general? Bueno, en este primer año sí que es verdad que cuando empezamos presencialmente la cuestión de la mediación, valorábamos que la sesión informativa se realizara en la sede del juzgado y teníamos un horario muy limitado, que luego fuimos ampliando y estábamos sometidos a ese horario para ir derivando y derivábamos, creo que eran 4 mediaciones a la semana o así. Es verdad que, por ejemplo, que ahora y con la conciliación pasaba un poco lo mismo y ahora, y sin embargo, con la posibilidad de hacerlas por vía telemática,
La conciliación no es que se hayan ampliado muchas más, pero es verdad que la mediación nos permite, en el momento en que la sesión informativa ya no tiene que realizarse en una sede física concreta, no estamos limitados por el número de mediaciones. Por ejemplo, esta semana empezaremos con las mediaciones telemáticas. De la lista de mediadores hemos ofrecido esta oportunidad a quienes quisieran apuntarse, que han sido, creo que unos 15 o así, y haremos 15 derivaciones, porque no estamos limitados por esas circunstancias. Si hubiéramos tenido 20 mediadores, pues haríamos 20 porque tenemos 2.000 procedimientos que pueden ser susceptibles de esa situación. Vale. Catalina, hay una pregunta para ti de parte de Guillem. Catalina, ¿se han encontrado dificultades en la puesta en marcha del servicio de mediación intrajudicial en Manacor? A ver, sí. Bueno, gracias. Estamos hablando de mediación intrajudicial, ¿no? Nosotros pusimos, por tanto, las mediaciones o las sesiones informativas vienen derivadas del juez o letrado de la Administración de Justicia, ¿no? Se puso en marcha el servicio a través del decanato para, como ya os he dicho, que todos los juzgados pudieran tener acceso independientemente de dónde correspondiera la demanda que hubiera interpuesto el ciudadano, ¿no? Pero es cierto que la independencia del juez y del letrado opera también aquí, ¿no? Es decir, habrá letrados y jueces que estarán interesados en la mediación y habrá otros que no estarán por la labor, ¿no? Aunque insisto, y como ha dicho Pablo, ¿no? Se trata de una sesión informativa gratuita en sede judicial u online sobre mediación. La verdad es que echamos de menos una unificación de criterios, ¿no? Que ayudaría de alguna manera a paliar ciertas incertidumbres en la poca práctica que hasta ahora ha tenido la mediación intrajudicial o el ofrecer este servicio, ¿no? Y de alguna manera esta unificación de criterios sí que podría paliar estas incertidumbres. Y también corroborando lo que ha dicho Pablo, ¿no? Una de estas incertidumbres sería en el tratamiento de los datos, ¿no? Y completamente de acuerdo desde mi modesta, muy modesta opinión, ¿no? No veo el inconveniente y yo creo que el interés público es reconocido para una sesión informativa sobre mediación, ¿no? Entonces, la operatividad de los datos yo creo que quedaría a salvo, ¿no? Y yo creo que el reglamento europeo es claro, ¿no? La información que tenemos que dar cuando no obtienes los datos de manera directa del interesado. Entonces, sí que es verdad que estamos intentando que exista desde el servicio esta unificación de criterios, estamos intentando tener reuniones con el TSJ y con las diferentes instituciones para ver qué podemos hacer, ¿no? Lo vamos a conseguir, o sea, no nos damos por vencidos. Ya os contaré. Pues muchísimas gracias. Pedro, me gustaría poder formular una pregunta a Pablo sobre la diferencia que ha comentado entre los mediadores civiles y mercantiles y los familiares en el marco de nuestra comunidad autónoma. Cuando me conozco. Vale, Pedro, todo tuya la palabra. Te quito silencio. ¿Pedro? A ver. ¿Me oís perfectamente, ahora? perfectamente. Vale. Gracias. No, Pablo, yo te quería comentar una cosa que a mí me preocupa ya hace bastante tiempo, y es que, como tú bien has señalado, el reglamento de la Ley de Mediación Familiar de Baleares parece que establece que para ser mediador familiar tienes que tener el máster de 300 horas, que es un máster que históricamente se hacía, que hoy en día ya no se hace. Y por otra parte, la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, la Ley Nacional, establece una exigencia de 100 horas de formación. Entonces, a mí me parece que después de la aprobación de la ley nacional, yo creo que la norma reglamentaria autonómica es contra el EGEM, porque el mediador, la ley de mediación civil y mercantil no evita o no impide, o sea, no deja fuera de su ámbito la mediación familiar. Entonces yo sostengo que una persona con la formación en mediación civil y mercantil podría podrá no inscribirse o podrá no realizar mediaciones familiares en el seno de la consellería, que puede ser, la consellería puede ejercitar sus competencias y determinar unas exigencias superiores, ¿no? Pero en cambio, yo entiendo que en el Instituto de Mediación, en el IMIP, sí que tienen que poderse inscribir, que de hecho en estos momentos ya se inscriben, y que por otra parte, lo que tú sugerías de que en la mediación familiar intrajudicial, en su caso, no pudieran participar los mediadores exclusivamente civiles y mercantiles, no acabo de estar
muy seguro Vale. de que sea así. Vale, muy interesante, muy interesante lo que cuentas. Hay que distinguir diferentes cosas porque si no parece todo lo mismo y en muchas cosas no tiene nada que ver. La ley de mediación familiar de Islas Baleares viene a establecer una competencia que tiene la propia comunidad autónoma en cuanto a la manera de determinar un sistema que ellos facilitan porque la competencia es suya. Y hay que entenderlo en ese sentido. Nosotros, de hecho, por eso separamos, y voy a la última parte de la pregunta que haces, separamos la mediación civil de la familiar precisamente por ese motivo. Es decir, la mediación familiar, desde el punto de vista, incluso desde el concepto de mediación intrajudicial, tiene un sistema autonómico que tiene su propio estilo, por decirlo de alguna manera. Entendemos que no es, yo no considero que exista ese conflicto de leyes entre la ley de mediación civil y familiar y la mediación, la ley de mediación civil y mercantil y la mediación familiar, porque entiendo que regulan cosas diferentes. Incluso, si me apuras, la ley de mediación civil y mercantil no regula mediación intrajudicial o básicamente no entra en la mediación intrajudicial. En ese sentido debemos entender, yo cuando me refería a que nuestro juzgado lo separamos, bueno, nuestro proyecto teóricamente, en lo que es la teoría es mucho más complejo, hemos establecido una serie de libros de registros por materias, con la intención de que pudiera aplicarse a diferentes jurisdicciones, siempre desde la base del decanato, y entendemos que puede haber, y de hecho lo hay, mediadores. Nosotros hemos intentado animar en Ibiza que se apuntara a todo el mundo, porque la mayoría de los mediadores que no querían participar en mediación civil es porque desconocían la mediación, desconocían el ámbito civil, el ámbito jurisdiccional civil, y como que les daba un poco de miedo. Luego se han dado cuenta que al final la parte que ellos tienen que resolver, si está bien elegido el caso, es un conflicto muy similar al que se puede resolver en familia. Pero bueno, es determinado. Nosotros también hemos hecho una labor de docencia para explicar un poco cómo funcionan las cosas y tal. Por eso pero sí que entendemos que hay mediadores civiles y mercantiles, mediadores de familia, si conseguimos, y estábamos hablando con el SACS el año pasado, que son, digamos, los que llevan la mediación familiar por la ley autonómica en Ibiza, y todo nos lo paró la pandemia, pero esperamos retomarlo con ello. Esa ley de mediación familiar, que por ejemplo también establece la posibilidad de la asistencia jurídica gratuita, la establece porque ellos tienen esa competencia. Nosotros no tenemos esa competencia, nosotros simplemente derivamos. ¿A quién derivamos? Podríamos haber cogido un registro, el registro del Ministerio de Justicia, pero entendemos que siendo un espacio pequeño como somos Ibiza y Formentera, podíamos reunir a todo el mundo, apoyarnos, y tú has hablado de IMIB, y apoyarnos y colaborar con el IMIB y la DEMIB, principalmente, que son las asociaciones que llevan muchos años trabajando en esto, y digamos hacer algo que esté más basado en la experiencia judicial, colegio de abogados, colegio de procuradores, asociaciones profesionales, que en el ámbito, digamos, autonómico, que es una competencia distinta y en la que nosotros no podemos meternos. Pero un mediador puede ser un mediador civil, puede ser un mediador familiar, puede ser un mediador penal. Es decir, en eso nosotros no nos metemos. Nosotros lo que queremos es crear el espacio, y en ese espacio es vuestra responsabilidad, es vuestra labor, y nosotros no involucrarnos nada. Porque simplemente os damos la oportunidad y les damos a las partes la oportunidad, ya te digo, para nosotros es una herramienta como juzgado, me refiero, ¿eh? Y de hecho nosotros también en Ibiza hay una cosa, los juzgados de primera instancia no llevan familia, hay un JAT específico que tiene la competencia en familia, entonces yo no llevo familia y no me meto. Y ya terminó. En cuanto a los requisitos, nosotros entendemos que para civil y mercantil, 100 horas y ya está. Luego es verdad que los mediadores nos van facilitando, mira, he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho este máster, tal. Es decir, se van formando, pero entendemos que eso es la regla básica. Y y nosotros como juzgado tenemos que ser universales, es decir, dar la oportunidad a todo el mundo que cumpla esos parámetros para hacerlo. ¿Qué hacemos nosotros? Pues íbamos creando reuniones con los mediadores que se iban apuntado, y mira, lo que hablaba Catalina, por ejemplo, de las comediaciones, los propios el propio grupo de mediadores ya hablaban entre ellos, y los mediadores que llevan menos tiempo decían, pues bueno, pues me gustaría que me ayudarais en esto, etcétera. Pero nosotros, digamos, como juzgado, damos los medios que tenemos a nuestro alcance, lo facilitamos, pero no imponemos
no imponemos nada, ni creo que debamos intervenir en eso. Ya. Pero estoy de acuerdo que no tiene mucho sentido la ley de mediación familiar en relación con no solamente la ley de mediación civil, sino con esos requisitos que tú estableces. Ya. ¿Te puedo hacer otra pregunta? O Sí, otro, claro. o comentar otro? Sí. No, lo que comentabas sobre que tú veías que el proyecto de ley de impulso a la mediación, que te parece que la cosa ha caído en saco roto. Sí, lo hablábamos justo el otro día cuando estábamos preparando esta charla y creo que lo decía Ana, ¿verdad? Sí. Y que parecía que no iba a terminar de salir. Sí, a ver, yo estoy en el foro por la mediación del Ministerio de Justicia representando a la Asociación Madrileña de Mediadores y el otro día tuvimos una reunión con la Secretaria General Técnica y nos dijo que nos olvidáramos, que el anteproyecto a ellos no les gustaba. Pues de ahí la encuesta que han sacado de preguntas sobre, además un texto larguísimo, sobre recuérdamelo, Pablo, ¿cómo es larguísimo el título este de... Sí. De por aquí, esto habla de tecnificación de la justicia o algo así, ¿no? Sí. Y negociaciones solucionadas. Y entonces yo, cuando me tocó a mí el turno, le dije que los profesionales de la mediación estábamos muy preocupados porque en todo el texto aparecía todo menos la palabra mediación y qué estaba pasando. Y nos dijo claramente, bueno, que aparte que ellos, si bien el anteproyecto de ley de impulso a la mediación lo lleva la Secretaría General Técnica, este nuevo hipotético anteproyecto lo lleva directamente el Secretario de Estado de Justicia. Van a copiar y pegar aquello que les interese o les parezca bien, pero que el anteproyecto no va a salir. O sea, yo si me permitís una cosa, cuando me he referido, es decir, aunque salga o no salga, a efectos de que los juzgados también se vayan facilitando, se vayan familiarizando y que también los juzgados tengan un sistema, que creo que es el éxito al final de ello, que tengan un sistema muy rápido, muy ágil, muy sencillo, en el que se puedan hacer derivaciones sin que suponga una carga superior de trabajo. Lo que yo decía antes, por ejemplo, es en relación con la mediación, la propia anteproyecto establece una serie de materias que pueden servir para los profesionales de la judicatura o los letrados de la Administración de Justicia que no están tan familiarizados para empezar a valorar, decir, mira, pues yo únicamente me limito a estas materias y entiendo que estas materias sí que pueden ser susceptibles de mediación. En nuestro caso a lo mejor es mucho más personalizado porque tanto el letrado como yo pues estamos muy involucrados en el tema. Pero es decir, únicamente te puede servir como orientación eso para establecer una derivación sencilla y ya hay muchísimos procedimientos en un juzgado civil que pueden ser asumidos por esas materias. Naturalmente, sí. Hay que ponerlo fácil. Exacto. A mí lo que más me preocupaba del anteproyecto en el momento era la vacatio legis que tenía, porque era de 3 años que me pareció una barbaridad. La vacatio legis, y a mí me preocupaba también, digamos, los requisitos de procedibilidad. Entiendo yo que son peligrosos, porque son peligrosos a nivel de tutela judicial efectiva, son peligrosos a nivel de que estás haciendo parar algo que todavía no ha empezado y que va a durar mucho, y que va a tener muchos tiempos en los que se tiene que parar. Yo creo que es más importante promocionar la mediación extrajudicial y incluir la mediación extrajudicial en los espacios que tiene el procedimiento, que los tiene, que es que el volumen de trabajo nos impone unos retrasos de meses entre un acto procesal y otro. Entonces, ahí es donde debe estar incluido desde mi punto de vista. Ya. Bueno. Muy bien, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos, a felicitar y agradecer a los 3 ponentes que han estado aquí esta tarde, que han demostrado que, aunque no nos lo pongan fácil, con pasión se puede llegar a todas partes. Recuerdo también que, que esta charla está incluida dentro de un ciclo de formación continua de 20 horas del Colegio de Abogados de las Islas Baleares, donde vamos a hablar de mediación civil y mercantil y también vamos a hablar de mediación concursal, que empieza pasado mañana el curso, pero este formaba parte de la formación porque 3 ponentes de esta categoría no podíamos desperdiciarlo para la formación continua de los economistas. Así es que me encanta lo que habéis dicho todos y chicos, de verdad que la mediación es pasión y la mediación también es emoción y aquí estos 3 ponentes nos han demostrado que hay que ir más allá de lo que muchas veces tenemos delante de nuestras narices, ¿no? Así es que te doy la palabra a Salvador Beltrán para que clausure oficialmente esta ponencia que ha sido súper interesante y nada, os espero a los alumnos el día 8 con Pilar Arago. Salvador. Bueno, pues nada, poco más puedo decir después de estas 3 magníficas presentaciones. Agradecérselo mucho a los 3 ponentes. He disfrutado, sinceramente. Y bueno, quizás lo único que nos faltaba era
un experto de la universidad y al final ha aparecido don Pedro Munar. O sea que hemos conseguido el colofón final. Muchísimas gracias a todos y ha sido un auténtico placer.